Buenos días, mi nombre es Lady Morales Santos, soy integrante del capítulo número 11 del libro de la historia de la psicología. Nuestro tema es usos y abusos históricos de la medición de la inteligencia. Le estaré dando una breve introducción acerca de nuestro tema. Se dice que las primeras décadas del siglo XX fueron testigos de los primeros intentos exitosos para así medir una función particular de la mente humana, la inteligencia. Luego de esto, era más grande la cantidad de niños que asistían a las escuelas públicas para hacer recibir la enseñanza, pero que esto se volvía aún más crítico. Cranometría de Pierre-Paul Broca. Además de su destacado trabajo en la localización del lenguaje, Pierre-Paul Broca realizó extensas mediciones del cuerpo humano, incluyendo la cabeza, y que luego hizo un intento para así tratar de comprender o de asimilar cada una de las funciones de la cabeza. Broca también creía que el tamaño del cerebro era un buen indicador general de la inteligencia y que con base a esto concluyó que los hombres en su gran mayoría eran más inteligentes que las mujeres. Primeros años de vida y de la educación de Binet, 1857 y 1911. Una de las contribuciones más importantes de Binet a la psicología fue el desarrollo de las primeras escalas psicológicas para así medir la inteligencia. Alfred Binet nació en Niza, Francia, el 11 de julio de 1857. Fue hijo único, su padre era médico y su madre era un gran talento modesto artístico. Luego de esto, los padres de Binet se separaron cuando aún era muy joven, por razones de que fue criado solamente por su madre. Binet primero estudió leyes para así más adelante estudiar medicina y darle continuidad a la tradición familiar, ya que sus abuelos ambos habían sido médicos. Binet y Ferré utilizaron la hipnosis en sus experimentos en la Salpêtrière y esto afirmaban que habían descubierto un nuevo fenómeno al quien llamarían por nombre transferencia. Y por último, pero no menos importante, la investigación de Binet sobre la cognición. Renunció a la clínica Salpêtrière en el 1890 y también renunció a su posición laboral y profesional. Fue todo de mi parte, gracias. La voy a dejar con mi compañera Carolandi para que así le esté dando continuidad a nuestro tema. Bien, mi nombre es Carolandi Paulino Arias y le estaré dando continuidad al tema. Binet en la Sorbona. En 1891, Binet se unió al laboratorio de psicología-fisiología en la Sorbona, en donde trabajó sin salario hasta el 1892, cuando fue nombrado director asociado. En 1894 asumió la dirección del laboratorio. En la Sorbona, Binet condujo muchos trabajos de investigación. Se puede describir mejor como estudio funcionalista de biología individual, la percepción de mancha de tinta, memorias, imágenes y pensamiento creativo, y sin imágenes, escritura, y la confiabilidad de testimonio de testigos oculares. En 1899, Binet fue invitado a formar parte de la recientemente fundada Sociedad Libre para el Estudio Psicológico del Niño. La palabra libre en el nombre de la sociedad era significativa, pues el grupo fundador de maestros, directores y médicos esperaban liberarse a sí mismos de la vieja pedagogía y comenzar estudios científicos sobre los niños. Ahora voy a hablar de Henry Goldman. Henry Goldman fue uno de los principales responsables de la introducción de los estudios de Binet y Simon en Estados Unidos. Goldman recibió un doctorado en fisiología en la Universidad de Clark en 1899. En 1806, Goldman fue nombrado director del Laboratorio de Investigación
para el estudio de la deficiencia mental en la escuela de entrenamiento para débiles mentales de Binnell en Nueva Jersey. Primer laboratorio de investigación de este tipo que estableció en Estados Unidos. Golan aplicó escalas traducidas a 400 niños en Berlín y a 2.000 niños en la escala pública de Nueva Jersey. Las escalas satisfacieron sus necesidades psicométricas. Golan hizo un estudio sobre la heredabilidad de la discapacidad intelectual y publicó un libro en 1812 titulado La familia Calican, un estudio sobre la herencia y publicó sobre la herencia de la debilidad mental. En su día a día, la familia Calican fue un gran éxito y tuvo momentos imprescindibles. Este libro comienza hablando de un caso de Deborah Calican, que había ingresado de niña en el Instituto de Golan en el hogar de Nueva Jersey para la educación y el cuidado de los niños de deficiencia mental. Golan describió a Deborah como una muestra típica de nivel de inteligencia de una persona con nivel mental en alto grado. Él la describió como una retrasada, delincuente, como la niña o mujer que llena nuestro reformatorio. La conclusión de Golan de que la debilidad mental es hereditaria fue citada ampliamente. Es cuanto de mi parte. Ahora continuamos con mi compañera Karen de Castro. Saludos, mi nombre es Karen de Castro, soy estudiante de la Facultad de Psicología Clínica en la Universidad AUFE. Voy a estar hablando acerca del capítulo número 11 de la materia de Historia de la Psicología impartida por mi maestra Cleofes Cruz. En esta oportunidad le voy a estar hablando del tema de la esterilización eugenésica. La esterilización forzada, irreversible e irracional, o mejor conocida como esterilización eugenésica, es este tipo de procedimiento que se hace con el fin de castigo hacia una parte de una población, ya que se evita la reproducción de esta población creyendo que ésta es portadora de criminales, de idiotas, de violadores confirmados y también de personas con retrasos mentales. Estos grupos ya son predeterminados, ya sea por su posición social, por su raza y por su etnia. El primer lugar en donde se consideró o se pedía la ley de la esterilización forzada o esterilización eugenésica fue en el estado de Indiana, en donde en el 1907 pedía que aquellas personas que eran consideradas criminales, imbéciles sociales y violadores confirmados fueran esterilizados. Durante los próximos 21 años siguientes del 1907, los demás estados de Estados Unidos querían que se considerara la ley de la esterilización. De las 12.000 esterilizaciones que se realizaron en los años 1920 y 1930 en Estados Unidos, la mayoría fueron hechos en el estado de California. Específicamente, 7.500 esterilizaciones fueron realizadas en ese estado de los Estados Unidos. Fue el psicólogo estadounidense Henry Herbert Gordon quien dijo que no observó ningún tipo de consecuencia negativa posterior a lo que es la esterilización. Y en el año 1933, en Alemania, se comenzaron a hacer esterilizaciones eugenésicas
y se le decía a las personas que eran consideradas sin defectos, sin ningún antecedente criminal, que tuvieran muchas descendencias. Es todo de mi parte, les dejo con mi compañera Lineiris Jiménez Rincón. Muchas gracias. Hola, le habla Lineiris Jiménez Rincón, estudiante de Psicología Clínica. Estaré hablando acerca de dos grandes psicólogos, Lewin Terman y Robert Yerkes. El primer tema es revisión de Terman de la escala Binet-Simon. Para el año 1916, Terman publicó la revisión de Stanford de la escala de Binet-Simon, que esta se trataba de los estudios previos de los franceses Alfred Binet y Théodore Simon. Terman defendió el uso de sus pruebas revisadas. Eran como herramienta que ayudaban al uso de la clasificación de los niños con deficiencia con esta condición. Hoy en día aún se utilizan dichas pruebas como examen de inteligencia general tanto para niños como también para adultos. También hablaré acerca del estudio de Terman acerca del genio. Él evaluó a un grupo de niños en el año 1921. Terman decía que eran niños inteligentes y superiores en conducta y carácter. Lewin Terman argumentó que la psicología tenía que relacionarse con la vida, pues esto fue lo que él hizo con los niños genios. Él relacionó la psicología con la vida de los niños. Lewin Terman fue un psicólogo estadounidense de Stanford. Él fue el creador del primer test de inteligencia y fue utilizado este test por primera vez en Estados Unidos. También él definió la inteligencia como la capacidad para pensar de manera abstracta. Ahora hablaré acerca de Robert Yerkes. Robert Yerkes fue un psicólogo conocido por sus trabajos en el campo del test de la inteligencia y también en la psicología comparada. También Yerkes fue un pionero de los estudios comparativos de la inteligencia humana, también la inteligencia en primates y el comportamiento social de los chimpancés y los simios. Pues Robert Yerkes nació en Pensilvania el 26 de mayo del 1876 y murió el 3 de febrero del año 1956. Por último, hablaré acerca de la investigación comparativa de Yerkes y las primeras investigaciones psicométricas. En Harvard, Yerkes se encontró con la compañía de tres grandes psicólogos, filósofos. Eran filósofos psicólogos, eran William James, Josias Royce y George Palmer. Yerkes no se sentía para nada intimidado con la compañía de estos tres grandes filósofos psicológicos, pero un estudiante de Harvard llamado Sidney Presey, él argumenta y dice que Yerkes tenía una oficina en un ático en la que una de sus paredes tenía colocado tres retratos de estos tres grandes, de James, de Royce y de Palmer, pero Yerkes quitó los tres grandes retratos y colocó tres fotografías de tres grandes simios, y él decía que estos tres sí eran sus tres grandes filósofos. Pues para finalizar, desde aquel entonces Yerkes comenzó a estudiar de manera profunda la vida mental de los simios y culminó ese estudio para el año 1929 con su gran éxito, su gran clásico, su libro llamado Los tres grandes simios. Para finalizar, acerca de estos dos grandes psicólogos, que uno estudió a profundidad los simios, que Robert Yerkes le encantaban estudiar los chimpancés y los simios, la vida mental de ellos, y el otro investigó niños genios y decían que eran muy inteligentes y superiores en carácter y conducta. Continúo con mi compañera Michelina Méndez Ramos y continuaré exponiendo. Muy buenos días, mi nombre es Michelina Méndez Ramos, soy estudiante de Psicología Clínica y estaré dándole continuación a los próximos temas. Yo estaré hablando sobre la prueba de Army y Alfa y Beta. Es un equipo de psicólogos de dos pruebas. Alfa era una prueba escrita o compuesta de preguntas múltiples de verdadero o falso, que evalúan los aspectos como la capacidad para seguir instrucciones aritméticas y analógicas. Las pruebas Army y Alfa
beta se desarrollaban para aquellos hombres con un nivel alfabético limitado que no pudieron responder a la prueba escrita. Las instrucciones para la prueba proporcionaron usando imágenes, otros símbolos se probaron usando cosas como laberinto, identificando los patrones y finalizando con imágenes. También estaré hablando de la relación al reporte ARMY. Los resultados de los programas de la evaluación se presentaron con la 3 etapa del reporte final de un proyecto de Produjo ARMY en más de 300 páginas. Continúa un gran número de datos y análisis. Desafortunadamente, estas páginas contienen un gran número, fueron las ideas por poco, pero casi por citas, por muchos clasificación de hombre. La prueba era obteniendo, añadiendo de porcentaje la subprueba. También está la controversia posterior. En la década de 1920 fue un gran controversia alrededor de las pruebas que de la inteligencia, por eso le llama la atención que solo 20 años más tarde Bill y Simon publicaron las primeras pruebas individuales para niños, después de haber evaluado a casi 2 millones de hombres en el ejército de Estados Unidos, 7 millones de niños en la escuela en tiempos de las ideas y la evolución mental habían llegado y las pruebas fueron ampliamente utilizadas. También estaría hablando sobre avances recientes de la evolución de la inteligencia. La aproximación de psicométrica continúa dominando las mediciones de la inteligencia Carroll en 1993, pero recientemente han surgido varias aproximadamente que están basadas en la revolución cognitiva del psicólogo Gall de 1995, de manera específica de la inteligencia como un constructo cognitivo de lo mismo como característica de la cognitiva. En conclusión, estaremos hablando de los temas que estamos hablando ahora mismo, que la inteligencia siempre ha sido un punto de discusión para el experto a través de los años, a la luz del siglo XIX. Lo confirma la cantidad de teorías que han surgido para traer definición, explicando impacto de muchos en la década de 1920, un gran periodo de gran revelación alrededor de las pruebas de la inteligencia, por eso la llaman revelación alrededor. Atención que fueron publicadas las primeras pruebas individuales para niños después de ser evaluado casi 2 millones de hombres en el ejército de Estados Unidos. También estuvimos hablando de la esterilización forzada o esterilización forzada, es aquella que es esterilización que se produce en una o más personas sin usar consentido ni justificación médica, clínica o intención génica, punitiva o anticonceptiva forzada. Es todo de nuestra parte, gracias por su atención, muchas gracias, un placer.